para lo cual había puesto grúas en el Chenque, y por eso el Chenque hoy no riega de barro la ciudad como la regaba. Antes, cada vez que llovía, se regaba de arcilla la ciudad, había que sacar la pala. Él desmontó parte del Chenque, haciendo que cada vez que entrara un camión tenía que salir cargado, no podía salir vacío. Esto era parte de lo de Mosconi, era una inteligencia puesta, pero también una gran persistencia, porque a nadie se le hubiera ocurrido bajar el Chenque. Este es el pozo donde un 13 de diciembre de 1907 surgió el petróleo, aquí, en Comodoro Rivadavia. 18 años después de que Beguín y Fuchs descubrieron el petróleo en Comodoro Rivadavia e iniciada en el país una de las actividades más influyentes de la economía de un estado, Mosconi inauguró la Destilería de La Plata, majestuosa concreción de su idea. Fue, en la época, una de las más importantes del continente, no solo por su capacidad de elaboración, sino también por los adelantos que en ella se implementaron. En la vida, una de las cosas más fáciles es tener ideas y proyectos. Y, hasta puedo decir, muy buenas ideas y proyectos. Basta para ello un cerebro discreto y un poco de imaginación. Pero lo indiabladamente difícil es tomar la más pequeña idea o proyecto, organizarlo, ponerlo de pie y hacerlo marchar. Cuando se trata de asuntos dirigidos por el gobierno y por lo tanto son blancos de toda clase de críticas justas o injustas, imparciales o apasionadas, se requiere una total convergencia de fuerzas y propósitos para llevarlos a cabo. El proyecto se amortizó con tan solo 3 meses de funcionamiento operativo, lo cual puso en evidencia una gran habilidad para la economía empresarial. Con una visión simple podemos decir, parece natural que habiendo petróleo en un país y habiendo una importación sistemática de combustibles como había en los años 20, debiera haber surgido naturalmente la construcción de una refinería. La oportunidad de él era realmente convertir ese petróleo a través de una visión industrial, ¿no? Por aquel entonces no había en el país profesionales con experiencia ni empresas capaces de acometer la construcción de una refinería. El general Mosconi contrata como jefe de proyecto a un ingeniero argentino cuyo nombre es Gerardo Linderborg, que tenía experiencia en construcciones importantes. La refinería comienza a funcionar el 23 de diciembre de 1925. La primera capacidad de la refinería fue del orden de las 1.800 a 2.000 toneladas de petróleo por día. Con esa capacidad se logró sustituir a partir del funcionamiento de la refinería todas las importaciones que el país hacía. Salto magistral en la economía argentina, entonces el funcionamiento de la refinería de La Plata, que está emplazada se llama Destilería La Plata por aquel entonces, o Destilería de Ensenada, y está emplazada en un punto estratégico, porque está en un puerto cuyo calado le permitía recibir por buque los petróleos crudos que eran obtenidos de los campos del sur, de Chubut, de Río Negro, de Comodoro Rivadavia, como fue inicialmente. La destilería es un punto de inflexión del paso de Mosconi por YPF, ya que permitió mejorar notablemente la oferta y la calidad de los combustibles. YPF se transformó así en un claro ejemplo de empresa estatal, promisoria y prestigiada, que asombró a los encumbrados visitantes por su riqueza e incesante crecimiento. Muy interesante entonces esta concepción integral que el general Mosconi tiene de lo que era la industria del petróleo, y sin duda un reflejo de una mente brillante, porque YPF en el año 1925 pasa a ser la primera empresa verticalmente integrada estatal del mundo.
Es decir, que YPF es la primera empresa estatal que explota su petróleo y lo pone al servicio de su economía. La refinería, tal como luce hoy en día, 30 veces mayor en tamaño que la refinería fundacional y una de las refinerías más complejas del mundo. Con la institucionalización y la educación que permanentemente él quería sentar para dejar bases permanentes para permitir un desarrollo posterior, está el colegio de Anfunes para conseguir operarios y técnicos de calidad para trabajar en el petróleo. Luego, con este apoyo que le dio a los salesianos, esto más tarde se va a constituir en una universidad. En una oportunidad, Mosconi viajaba en tren por la provincia de Buenos Aires y se encontró, fortuitamente, con el sacerdote Luis Cencio, administrador general de las misiones salesianas en la Patagonia. Ambos, preocupados por la formación de los jóvenes en Comodoro Rivadavia, buscaron dar una solución al problema estructural que atravesaba la educación y proyectaron la construcción de un colegio. En paisaje tehuelche, zona de fuertes vientos sobre el campo, entre los faldeos del Cerro Chenque y el mar de la costa atlántica, se inició, en 1927, la edificación del Colegio Salesiano de Anfunes, próximo al principal campamento de YPF. Para la época, esa construcción de estructura monolítica de hormigón era poco frecuente en la zona. A mis muchachos del Colegio de Anfunes de Comodoro Rivadavia, recuerdo afectuoso del general Enrique Mosconi. Años más tarde, el edificio sería asiento del Instituto Universitario de la Patagonia, cimiento de la hoy Universidad San Juan Bosco, primera casa de altos estudios de la región. Nunca se arrepentirá usted de haber hecho algo grande. Siempre se arrepentirá usted de haber hecho algo chico, le comentó el padre Cencio a Mosconi. En 1930, Mosconi realiza otra rebaja e impone un precio uniforme para la nafta y el querosene en todo el territorio nacional. Hasta ese momento, el precio variaba en función de las 949 agencias expendedoras que poseía la empresa y de la distancia que la separaba de Buenos Aires. Las compañías privadas no tuvieron opción y aceptaron el precio fijado por YPF. La medida reportó inmediatas ventajas económicas para todos los consumidores. El primer capítulo tiene realización feliz en Buenos Aires el 1 de agosto de 1929, fecha en que nuestro país rompe los trus petrolíferos que hasta entonces impusieron sus exigencias y da a la América Latina el ejemplo y el impulso inicial del movimiento que se ha transmitido ya a algunos países hermanos, México, Colombia y Uruguay entre ellos, y que se propagará irremisiblemente a los demás pueblos de nuestra raza hasta el establecimiento de la independencia integral de Sudamérica. Si tuviéramos que dimensionar a Mosconi, tendríamos una contribución como militar en el seno del ejército, otra contribución en la aviación, que ya trasciende el ejército y está relacionada con el petróleo, pero no está relacionado con...
Sobre el espíritu democrático y respeto a las instituciones republicanas, Mosconi, durante la Cena de Camaradería de 1926, expresó: mientras la Armada y el Ejército se mantengan en el marco que la Constitución les indica, en el juego libre de nuestras instituciones, mientras firmemente ceñidas a la profesión militar, no intervengan ni se alarmen por las luchas cívicas de nuestra política interna, porque ellas evidencian a través de las agitaciones democráticas y de las fiebres periódicas de los gobiernos republicanos mayor aptitud en el pueblo para ejercitar sus derechos ciudadanos y mayor capacidad para la función pública. Mientras los hombres de armas de mar y de tierra así entiendan su función y su deber, la nación tendrá en segura custodia sus tradiciones y serena y tranquila podrá seguir expandiendo sus fuerzas creadoras en el trabajo y en el progreso. El quiebre institucional de septiembre de 1930 crea en Mosconi la necesidad de retirarse de la dirección general de YPF. Lega así a los argentinos un ejemplo de patriotismo, capacidad de trabajo, método y disciplina, y pasa a las generaciones venideras como escrupuloso contralor, demócrata y austero administrador de los recursos estratégicos de nuestra nación. El día 9 de septiembre presenta su dimisión indeclinable. La empresa constituía una organización integral. Abarcaba todos los sectores principales de la industria del petróleo, desde la exploración hasta la venta a manos del consumidor. Escribió el libro Dichos y Hechos, que recopila sus actividades y discursos. Escribió también el libro El petróleo argentino, que obtuvo premios en el exterior y que en la actualidad es utilizado como texto de consulta por los estudiantes de ingeniería en petróleo. Libró una batalla distinta y particular, en la que no hizo uso del acero de su espada, sino de una capacidad de visión y organización que, combinada con su patriotismo, le permitió hacer de YPF una bandera nacional. Bandera cuyo flameo trascendió las fronteras para erigirse en prueba fiel de que existían formas de conjurar la dominación extranjera. Fue Mosconi el ciudadano, el general sanmartiniano, el jefe petrolero, ejemplo virtuoso de cómo deben hacerse y finalizarse las cosas. Fueron estos los dichos y hechos de Enrique Mosconi. Su ejemplo continúa avanzando sobre nosotros. Eso merece el reconocimiento de los argentinos.